Hola a todos y todas, mi nombre es Noel Reyes y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que titulamos Encasillados. Bueno, cada quien tiene su propio concepto de encasillados a un sistema político, a una forma de ser, a una forma de pensar, pero el tema que vamos a analizar hoy es muy interesante y tengo dos super invitados el día de hoy, así que en primer lugar desde Chile tenemos a la periodista María de los Ángeles Guzmán y pues quién mejor que ella para que se pueda presentar a nuestra audiencia, y el espacio es tuyo, Ángeles, y encantados de tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes. Hola a todos y a todas, yo me llamo María de los Ángeles Guzmán, soy una emergente periodista y profesional de las comunicaciones y tengo 25 años y estoy viviendo en medio del Chile cambiante, el Chile nuevo, el Chile post-estallido social, etcétera. Y me apasiona mucho el tema político, me apasiona mucho el tema del feminismo y la historia, así que estoy muy contenta de aquí acompañar a David y a Noel sobre la contemporaneidad que estamos viviendo. Gracias Ángeles. Nosotros encantados de tener a alguien como tú, aprender de lo que está pasando en Chile, cotejarlo con nuestra realidad guatemalteca. Entonces también tenemos a David Rosales. Bueno, él es un joven defensor de derechos humanos y pues quién mejor para presentarte que tú, David, así que preséntate a nuestra audiencia. Gracias Noel, y un gusto, Ángeles, realmente súper agradecido por la invitación. Y pues nada, creo que Noel ya mencionó que soy una persona, eso es lo más importante. Estudié Derecho, me apasionan los derechos humanos directamente, estoy muy comprometido con el proceso de las democracias. ¿Y qué más? Algo importante, me gusta One Piece, me gusta la historia, me gusta la música, porque creo que más allá de los títulos que tenemos, aquellas cosas que nos construyen como humanos son los que nos generan empatía con aquellos que están en una situación que a veces puede ser complicada, ¿verdad? Entonces, pues nada, soy una persona normal, común y corriente, pero con muchas ganas de platicar con ustedes. No, gracias a David también por aceptar la invitación. Creo que este tipo de espacio que queremos consolidar poco a poco no es producto del populismo ni de una campaña política anticipada o de cualquier otra situación social, sino que lo que buscamos es crear incidencia social, crear un pensamiento crítico y que forjemos el cambio de nuestras sociedades desde abajo, ¿verdad? Desde donde nosotros somos, con quién nos relacionamos, nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros vecinos y nuestros conciudadanos al final. Bueno, y para poner en contexto a María de los Ángeles, hemos titulado el capítulo de hoy Golpe de Estado. En Guatemala estamos atravesando una serie de problemas y de circunstancias que están atentando contra nuestra democracia. Hemos pasado de ya conocer la oficialización de los resultados de la segunda vuelta electoral, donde dan como pues presidente electo a el candidato del partido Semilla, Bernardo Arévalo, y hemos visto una serie de sucesos de criminalización, de judicialización política en contra de Bernardo Arévalo y su partido, y lo que buscan es no dejar tomar posesión a Bernardo. Entonces, David, no sé si tú nos puedes ayudar. ¿Por qué crees tú que esto es un golpe de Estado a nuestra estructura política, a nuestra democracia? Y después vamos a conocer también cómo es que lo relacionamos con lo que ha pasado o lo que está pasando en Chile, y también queremos saber lo que opina Ángeles. Pero antes, para darle contexto a ella y para que nuestra audiencia también pueda forjar un pensamiento de introducción a este episodio, entonces no sé qué opinión te merece, David. Gracias, Noel, por la palabra. Creo que algo que yo siempre tengo en la mente son las palabras que el doctor Sergio García Ramírez menciona en una de sus sentencias, donde explica que la democracia, la verdadera democracia, es aquella que florece ante los derechos humanos. Aquella que no puede garantizar los derechos humanos no puede llamarse democracia, porque van a haber ausencias directas que van a limitar el ejercicio de los individuos para poder realizarse como personas pues plenas completamente.
Y justamente hablar de esas circunstancias de un golpe de Estado, de una vulneración a los derechos constitucionales, del negar la voluntad popular a una persona, está muy vinculado al ejercicio del poder. Creo que nuestra historia reciente se va marcando a partir de cómo ese poder ha mutado, se ha transferido y se ha restringido para unos cuantos. Entonces, toda esta circunstancia que nos afecta, que estamos viviendo actualmente, es el resultado de unos pocos que retienen el poder a partir de cualquier estrategia, a partir de la corrupción, a partir del tráfico de influencias, a partir de la violencia, de la muerte, del miedo, de la desesperanza. Justamente son las estrategias que buscan sostener a unos pocos por sobre unos muchos, por así decirlo. Entonces, estamos viendo justamente cómo estas elecciones son un poco disruptivas porque plantean, tal vez no es una esperanza completa, pero es un respiro de muchos años, de mucho hartazgo. Y tanto el antivoto, toda la frustración y también el desgaste de esta misma estructura, pues bastante tradicional, le da un pequeño empujón a Bernardo Arévalo. No es la respuesta del país, o sea, yo sí soy muy, muy claro. Él no significa que nos va a sacar de este agujero social que tenemos. Tampoco Semilla es la respuesta pero es un paso. También hay otras agrupaciones, hay otros movimientos, hay gente pequeña en lugares pequeños tratando de cambiar sus realidades y se trata de poner en la mesa cómo todas estas personas están influyendo para poder hacer un cambio. Entonces, esa voluntad que está existiendo es el primer atisbo de querer un país diferente y eso le genera miedo a los de siempre. Y ese miedo es el que les ha llevado a hacer lo que están haciendo. Entonces, para poner en contexto también a Ángeles, después de que se oficializaron los resultados, el Ministerio Público, que quien elige al Ministerio Público es el presidente de la República, que forma parte de la fiscal general de este pacto de corruptos, de estas estructuras criminales que tienen cooptado al Estado, y por medio de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la FESI, que es liderada por el fiscal Curruchiche, después de que se oficializó de que pasaba a segunda vuelta Bernardo Arévalo y que se iba a enfrentar con Sandra Torres, que sería la de siempre, ya que 3 veces ha intentado llegar al poder y en las 3 veces siempre ha perdido en segunda vuelta. Entonces, después de que se da a conocer de que ellos pasan a segunda vuelta, inicia un proceso legal de investigación al partido Semilla por una cuestión de firmas falsas, una cuestión de constitución de partido que no cumplía con los requisitos, y intentan judicializar este aspecto que es netamente político, que le correspondería al Tribunal Supremo Electoral, que es el ente encargado, y lo que buscan es buscar las mayores los requisitos que le puedan dar un pequeño sustento a su acción penal, con tal de dirimir responsabilidades penales contra ya diputados electos o representantes de los partidos, dirigentes de los partidos, y contra el mismo secretario general, que es Bernardo Arévalo, que es el actual electo. Entonces, muchos, tanto periodistas, activistas, sociedad civil en general, lo catalogan ya como un golpe de Estado al no querer que tome posesión Bernardo Arévalo de una u otra forma, ya sea por medio de las Cortes o incluso por medio del Congreso de la República, que en dado caso pueda llegar a decidir poner a otro presidente al final, donde se pueda determinar de que Bernardo Arévalo se le retire la inmunidad y se inicie un proceso judicial en contra de él. Entonces, se nos venía muy a la mente también que en Chile se cumplen 50 años de la muerte de Salvador Allende, el expresidente chileno, que también en el 11 de septiembre de 1973 Chile sufre un golpe de Estado, y creo que nadie mejor para hablar de lo que pasa en Chile, de lo que ha pasado, de lo que significa
el 11 de septiembre de 1973 para los chilenos, que pues una periodista chilena de gran envergadura. Entonces, María, quisiera preguntarte cómo lo está viviendo tu generación, cómo miras tú este aniversario de los 50 años de Allende y qué opinión tiene la sociedad chilena o qué ha pasado en esta conmemoración y qué opinas de que pues en nuestras sociedades, aún 50 años después, hay atisbos de golpes de Estado o de atentados contra la democracia que lo que quieren evitar es el desarrollo de nuestras sociedades, que pues que era un lema también de que Allende propugnaba en su época de presidente y de candidato, ¿verdad? Bueno, sí, muchas gracias por considerarme de gran envergadura, ojalá algún día. Pero primero quiero aclarar que yo todavía soy súper joven. Yo soy de una generación, o sea, soy hija de una generación que sus padres vivieron en carne propia el tema de la dictadura militar. Por lo que yo ahora tengo más causa conocimiento sobre los 50 años después y cómo se siente mi generación respecto a todo el tema del aniversario, la conmemoración, etcétera. La figura de Salvador Allende es una figura, yo creo que internacionalmente reconocida como alguien muy importante. Fue uno de los primeros presidentes socialistas elegidos democráticamente. Parte de su lema era una revolución con empanadas, que es un plato nacional típico, además de vino tinto, que es una bebida nacional también típica. Era un hombre sumamente carismático, pero tampoco era un santo. Y mi generación hoy está viviendo una cierta santificación de la figura de Salvador Allende, quien muere el mismo 11 de septiembre dentro de La Moneda. Hasta el día de hoy no se tiene una certeza completa. Hasta el día de hoy no hay una certeza completa, o sea, 100% verificada de si fue asesinado o se suicidó. Solo se sabe de que murió a causa de un rifle que era un regalo de Fidel Castro, que estuvo 24 días en Chile en el año 71. Y el domingo 10, antes del lunes 11, donde se conmemoraban estos 50 años del golpe de Estado, fue un día para mi generación sumamente contrastante y duro, porque mientras había una marcha pacífica en medio de la Alameda, que es como la calle principal de la capital, donde estaba incluso el juez que encarceló a Pinochet, uno de los jueces que encarceló a Pinochet mientras estaba en Londres, con familiares de los detenidos desaparecidos, de víctimas de violación a los derechos humanos. También hubieron antisociales que destruyeron parte de Frontis de la Moneda, que es nuestro edificio, como nuestra casa nacional, donde también el piso de periodistas fue súper afectado. Creo que fue el piso más afectado, de hecho. Y en el cementerio general hubieron disturbios dentro del mausoleo de Carabineros, que es el mausoleo de la policía, donde incluso se veían ataúdes salidos de las paredes. Y se quemó y se insultó mucho a una tumba de un senador en específico que fue asesinado en democracia de extrema derecha. Entonces, estaba el lado de la conmemoración, el silencio, la tristeza y también lo agridulce de estar en democracia, y por el otro lado está un lado también sumamente violento. El lunes también fue complejo, porque el sector de la derecha, la agrupación de la derecha que se llama Chile Vamos, decidió no asistir al evento conmemorativo en La Moneda. En general no había nadie de derecha en el discurso del presidente, el discurso institucional del presidente respecto al tema. Y había figuras no solo de Chile, pero también internacionales. Está el expresidente de Uruguay, José Mujica, está Gustavo Petro. Entonces era un evento importante donde a mí por lo menos me habría gustado que hubiera estado un frontis a lo más aparentemente democrático. A mí me dolió mucho como periodista especialmente de que en un país donde 50 años atrás estábamos polarizados, un sector no se haya atrevido a asistir a un evento conmemorativo del día que se quebró la democracia. Y al mismo tiempo, durante el discurso del presidente, en un minuto el presidente toma una pausa, y no me sé la cita exacta, pero dice algo como: no importan nuestras diferencias políticas o de opinión, siempre hay que respetar los derechos humanos, que es una frase que de hecho ha repetido mucho, incluso ahora en DC, que hay que denunciar los derechos humanos de cualquier color político. Y fue cuando dice esa frase y toma un trago de agua que lo pifean, lo abuchean. Muy pocas personas.
pero lo abuchean igual. Es decir, que otro sector extremo no puede tampoco tolerar de que el presidente, la autoridad máxima chilena, diga como, bueno, también hay que aceptar opiniones distintas en nuestro país para poder avanzar. Entonces, Chile está como tan polarizado, donde ni siquiera se puede mirar a los ojos familiares, políticos, y ha sido extremadamente difícil desde el punto de vista incluso como de encuestas, donde un 51% de la gente dice que era inevitable el golpe militar en específico, un 41% sigue hablando de gobierno militar, y aún así, un 95% de gente encuestada a nivel nacional, y esto es toda la semana, se llama CADEM, dijo que el 95% cree importante que todos los sectores políticos se comprometan con la democracia y los derechos humanos. Entonces, pareciera que Chile vive dos Chiles distintos, pero como con el mismo foco, que se respeten los derechos humanos. Pero por un lado tenemos a esta santificación de la figura de Allende, donde se le hace una placa, no solo en donde tuvieron que evacuar su cuerpo, en Morán de 80, en una parte de la moneda, pero también le hacen ahora una figura en la OEA. Y desde mi punto de vista, Salvador Allende no era ningún santo, tampoco era un líder político de alta envergadura. O sea, en un minuto válida la violencia, tenía muchos amantes, y se sabe que era un ávido golpeador de mujeres. Pero por el otro lado, pareciera que la derecha no puede aceptar de que hubieron violaciones de los derechos humanos inválidas y que siguen con un discurso de que, pero igual fueron los primeros 3 años nomás. Bueno, pero en realidad no eran todos santos. Cuando hay psicólogas, premios nacionales que dicen hubieron 39.000 afectados por la dictadura. Y yo creo que esta conversación se retroalimenta de los dos sectores extremos, porque la gente no tendría que decir sí hubieron cosas, y romper cosas en forma catártica, si no era un sector que también dijera, no, si no fue tan grave, no fue tan grave. Ninguno de los dos yo siento que está bien, porque como yo y la generación joven queremos avanzar. Pero angustia mucho ver como un país 50 años después todavía está como patuleco, como decimos en Chile, respecto al tema. No, y creo que es muy interesante lo que mencionas. Justamente la semana pasada yo estaba escuchando el resumen de El Hilo, que es una producción de Radio Ambulante, donde justamente hacen este análisis del Chile 50 años después y cómo a partir de los años ha incrementado esa perspectiva de que el golpe de Estado fue justificado. Y también viene a una perspectiva de cómo las estructuras políticas se han ido desgastando a partir de sus propios cimientos, ¿verdad? Cómo la derecha ha ido modificando, cómo la izquierda se ha ido transformando y cómo no han llegado a consensos que permitan, en lugar de mantener una postura muy individualista, generar ese proyecto de nación que realmente permita un diálogo democrático, donde pues hayan figuras de oposición coherentes que tengan principios basados en derechos humanos y que hayan figuras que proponen oficialistas que generen un plan que se fortalezca a partir de este diálogo. Pero creo que aquí en Guatemala, en Chile, en México, en todos esos países donde existe ese supuesto diálogo de oposiciones, venimos directamente a ver quién tiene la razón al final del día, ¿verdad? No se trata de una retrospectiva de cómo podemos mejorar, sino realmente enfocarse en quién tuvo la razón y señalar todos sus defectos. Y eso es muy interesante. Creo que Chile tiene una dinámica que en los últimos años, a partir de los estallidos sociales, las alianzas que han existido políticas y esta generación política que ya se encuentra ejerciendo una administración pública con el presidente Boric, plantean muchos escenarios y creo que también eso es algo que nos refleja en Guatemala. Esa dinámica, esa esperanza, esa, por así decirlo, perspectiva que tenía Boric al principio de su gobierno es la misma que tenemos en este punto. Ya será tu perspectiva o no, de poder saber si Boric hizo directamente un buen trabajo, las cosas van en el camino correcto, si ha sido lo bueno o no ha sido lo bueno. Creo que eso es algo que podemos hablar más adelante. Pero en este punto estamos justamente en ese escenario. Estamos a las puertas de entender, conocer y cómo podemos
proyectarnos socialmente a partir de un país que comparte políticamente y también tristemente en tragedia y una historia social derivada de golpes de Estado que ha acabado con la institucionalidad, la democracia y pues la libertad de las personas, ¿verdad? Tanto en tu país como en el nuestro, ¿verdad? Sí, interesante lo que dice sobre ya no se crean consensos, sino es como ya quién ganó. Bueno, ustedes están viviendo literalmente un quién ganó institucionalmente. Entonces, yo creo que al final, lamentablemente, y ustedes me pueden corregir, yo siento que ese escenario de Guatemala hoy en día, que es un quién ganó institucionalmente y erradicar la verdad o la mentira al final, es una demostración empírica de lo que no es crear consenso. Es el producto de no crear diálogo, no crear consenso. Sí, totalmente lo que dices, Ángeles, que yo noté en Guatemala mucha polarización en este tema de las elecciones pasadas y creo que el hecho de crear consensos es casi nulo en nuestro país. Cuando se estaba discutiendo si Arévalo era comunista, si Arévalo apoyaba o no el matrimonio igualitario, cosas que sí son temas de conversación, que sí hay que conversarlos, pero que debemos de primero tocar lo primario, se podría decir. ¿Por qué tanta desigualdad en nuestras sociedades? ¿Por qué solo una parte de las sociedades son las que gobiernan, que están bien? ¿Por qué hay tantos índices de desarrollo humano tan bajos, tanta pobreza? Y creo que desde ahí es donde, como decía David, iniciar con esos diálogos, de crear consensos y de iniciar con el cambio desde abajo, ¿no? Desde la sociedad civil. Y creo que fue lo que pasó en Guatemala. Y me recuerdo que también, trayendo a colación lo de Allende, en la época de Allende, si no mal recuerdo, intentaban también confundir a la población por medio de ideologías, diciendo, bueno, vamos a terminar como tal y tal el país, o esto y lo otro, y no se daban cuenta de la intervención extranjera que también eran parte, y al final de la misma élite que quería seguir gobernando el país. En nuestro país, creo que sigue siendo lo mismo. No nos atrevemos a decir tanto intervención extranjera porque al final no sé si responde a intervención lo que en nuestro propio país las élites económicas y políticas siguen perpetuando este sistema fallido que les conviene, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto podemos comparar ambos escenarios, David. Bueno, creo que hablar del tema de los escenarios es muy complejo en el sentido de que tanto la forma en cómo socialmente y así como políticamente ha sido algo que ha migrado a partir de muchas tragedias. Guatemala vivió múltiples golpes de Estado, desde el más emblemático que es durante la Revolución del 44, con el gobierno de Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Creo que tenemos un punto de partida que influye no solamente en Guatemala, sino que influye en todo el mundo. O sea, el hecho de que el golpe de Estado en Guatemala se haya dado fue el principio de el fin de muchos gobiernos democráticos y el inicio directamente de esas represiones militares a través de todo el continente. Entonces tenemos ejercicios de que en el 54 hubo un golpe de Estado que derivó justamente en el exilio de un presidente electo democráticamente y cómo sus acciones justificadas o no justificadas de no oponerse a ese golpe de Estado tienden a perjudicar a una generación, o tal vez no una generación, sino múltiples generaciones posteriores que viven con esas consecuencias directamente. No dejando de lado el último golpe de Estado lo tuvimos en 1983 y es derivado de otro golpe de Estado que se dio en 1982 que colocó al general Efraín Ríos Montt, que en palabras de García Márquez es el primer dictador luciferino que, invocando el nombre de Dios, cometió el primer genocidio en América Latina. Entonces, son esas circunstancias donde hablamos de que la tragedia ha sido la ruta que ha marcado a estos países y cómo tristemente no hemos podido aprender de lo que ha pasado. En el 2008 tuvimos un golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras y dio un punto de partida para que el narcogobierno se incrustara directamente por más de 12 años por ahí.
Y justamente no hemos tenido esa capacidad de transformación, esa capacidad de migrar justamente hacia una dinámica que llegue a consensos establecidos, sino que nos venimos justificando de quiénes son los buenos contra quiénes son los malos. Y es parte de ese ejercicio del poder, esa manipulación y esa ausencia de una negociación proactiva que pues realmente limitan el participar de la ciudadanía. Creo que es muy claro y es parte de esas reglas del poder que nadie gobierna solo. Es difícil, y retomando las palabras de Ángeles, un presidente no puede quedar bien con todos. Un presidente no puede venir y decir yo gobierno para unos por sobre otros, gobierno basado en mis ideologías, en mi pensamiento, en mi modo de vida. No puede hacer eso. Al final de cuentas, representa a todos y todas. Y en todo este espectro social, en este imaginario colectivo, en esta dinámica de clases, en este ejercicio de pueblos dentro de los pueblos, obviamente una persona no va a representar coherentemente. Va a tener matices. Y esos matices tienen que estar abiertos a negociaciones prudentes, coherentes, que vengan a entregar ese ejercicio definitivo de gobernanza, por así plantearlo. Y prácticamente vamos a eso, cómo estas figuras, puedan realmente entrar al ejercicio del poder sin corromperse, sin beneficiar solamente a unos. Y lo que dice Ángeles es muy cierto. Las figuras históricas tienen matices. Y Bernardo Arévalo es hijo de Juan José Arévalo Bermejo, el primer presidente electo democráticamente en la Revolución del 44. Y nos estamos colgando de la figura de su padre. Y estamos pensando directamente que una persona de hace 70 años va a resucitar o va a involucrarse políticamente, que le van a dar un ministerio, porque no es así. Tenemos que hablar directamente que las personas han cambiado y tienen que ejercer el poder político a partir de las necesidades de esta realidad. Ya no podemos hablar de rojos y verdes, amarillos y azules, sino trazar una línea progresiva, una línea que involucre el desarrollo para todos y que no sea una excusa para poder mantener a esos esenciales todo el tiempo por sobre aquellos que, como nosotros, la ciudadanía común, somos intercambiables, por así decirlo. A mí me gustaría retirarme con una reflexión que hemos tenido muchos los jóvenes acá, respecto a lo que dices tú, sobre cómo un presidente es un presidente de todos. Por lo mismo, es imposible caerle bien a todos. Lo que nos decían en el colegio, usted nunca le cae bien a todo el mundo. Bueno, así es la vida, así es la democracia. Y es interesante porque una semana después del 11 de septiembre, es el 18 de septiembre, que es como nuestro 4 de julio, nuestra fecha nacional. Y al día siguiente, el 19 de septiembre, es tradición que se haga la parada militar, que es una demostración a nivel nacional que se hace en la capital de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas, las Fuerzas Marinas, los navíos, todo eso, las Fuerzas Aéreas, la policía, y en general también se hace la policía de investigación, aunque este año no fue. Y el presidente, en su juventud, criticaba mucho la parada militar. Y este año, el presidente se paró enfrente de ella y cantó una canción clave que se llama Los Viejos Estandartes. La cantó mientras pasaban. Lo grababan y salía él cantándola. Y es una canción muy patriótica, muy identificable con las Fuerzas Armadas. Y a mí lo que me sorprendió, uno, fue que la cantara, y lo valoré bastante, porque dije, este presidente sabe lo importante que es para alguna gente este momento, sabe el momento que está pasando el país, por lo tanto tiene que mostrarse un fronte más o menos democrático, donde él está por el pueblo y por la patria, entre comillas. Y al final, cuando le preguntan, cuando sale la parada y lo entrevistan, le dicen, usted está cantando el viejo estandarte. Y él dice, claro, es que hoy se siente el peso de la historia. Y es un mensaje implícito de hoy, como estamos en democracia, yo que soy un presidente de izquierda, voy a cantar los viejos estandartes, porque vivimos en democracia. Y para terminar, de que a mí lo que me provoca frustración es cuando dicen, ahora canta los viejos estandartes, ahora valora la parada militar. Entonces, lo único que a mí me pasa con el tema
de la democracia, los derechos humanos en este sentido, es de que cuando uno está en una democracia, cuando uno está en una ciudadanía que, como en Guatemala, condenan de forma abierta en los medios, en lo activista, lo que está pasando, uno tiene que apreciar el sistema donde está cuando uno está en democracia. Y si está a medio tambalear, uno lo tiene que proteger. Porque lo mejor que tiene la democracia es eso, es la gente. Entonces, desde el punto de vista de Chile, se nota cada vez más que la ciudadanía, de alguna manera implícita, valora la democracia, y yo creo que se ve mucho en la figura del presidente. Como baja un poco el sombrero y se adhiera a la importancia de seguir adelante como un país con consenso y diálogo. Gracias Ángeles por tus comentarios, creo que muy atinados. Creo que al final como sociedades estamos muy atrasados y hay muchos retos por superar. Lo que decía David, un candidato a la presidencia o un presidente no nos va a venir a solucionar todo. Al final se gobierna con toda la sociedad y el poder político es eso, es el producto de la confianza y del poder que radica en el pueblo para desde el pueblo se ejerza ese desarrollo que se busca y agradecidos Ángeles por haber estado con nosotros en esta charla. Creo que al final nos queda muy corto el tiempo y vamos a seguir analizando en otros capítulos más esto, y entonces agradecemos tu tiempo, saludos hasta Chile, reconocemos lo valioso que es estar en este diálogo internacional entre diferentes concepciones, diferentes ideologías, pero que al final todos buscamos lo mismo, reducir esas brechas de desigualdad, que nuestras sociedades ya no sufran hambre, desnutrición, que las condiciones económicas, laborales de nuestros países mejoren para que nuestra sociedad sea mejor, nuestras sociedades sean mejores, que nuestros niños tengan acceso a mejores oportunidades de desarrollo y que puedan desarrollar esos derechos mínimos que deberíamos de gozar, pero que el Estado, a través de sus órganos, de sus agentes, se han encargado de no crear las condiciones propicias para que esto pueda hacer. Entonces, muchas gracias Ángeles, y no sé, David, para despedir a Ángeles. No, pues gracias Ángeles por tomarte el tiempo de platicar con nosotros, de estar en este diálogo realmente que es muy interesante. Creo que tomo como conclusión de que nuestras generaciones tienen que estar más abiertos justamente a criticar, pero también a proponer. Creo que este ejercicio puede plantear un cambio positivo para que a futuro, cuando nosotros podamos involucrarnos activamente en temas políticos, en temas sociales, en temas de representación, pues tengamos toda esta carga encima que nos diga, bueno, ¿cuáles van a ser las rutas que yo puedo tomar para poder cambiar un poco las circunstancias en las que vivimos diariamente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por tomarte el tiempo y espero que platiquemos pronto. No, muchas gracias a ustedes, se pasaron. Estuvo increíble la conversación. Como ustedes dicen, es muy importante que las generaciones jóvenes, internacionales y especialmente latinoamericanas, tengamos este tipo de diálogo, y espero que David encuentre la adaptación de Netflix de One Piece. Es lo único que quiero conversar. Excelente, fantástica. Yo la vi ya 2 veces y me encantó, o sea, una cosa preciosa. Era muy importante. Yo necesitaba preguntar eso. Excelente. Pues gracias María, saludos hasta Chile y creo que nos vamos a saludar en una siguiente. Por supuesto, mucha suerte en Guatemala. Suerte con todo y le mando un abrazo grande desde Chile. Gracias. Que estén bien. Bueno, gracias a Ángeles por ese tiempo, y creo que lo que menciona es muy interesante, cómo las figuras presidenciales tienen que responder a todos y todas, no solamente a un sector, y creo que ese es el desafío que va a presentar Arévalo en los próximos años, justamente porque tenemos un presidente que ha sido electo democráticamente, cierto, pero es el resultado de un antivoto. Uh-huh. No es únicamente la primera vez que esto sucede. O sea, Sandra Torres es su propia misma enemiga. Ella es la única que se perjudica a sí misma. Y yo estaba leyendo hace unas horas un reportaje justamente que menciona directamente cómo Sandra Torres ha sido la única causante del deterioro de su propio partido institucional. Y no podemos dejar de lado el proceso de cómo la UNE ha sido un mecanismo, el móvil político de los más grandes de los últimos años,
y cómo la influencia, el impacto que ha tenido en el país, pues ha sido algo que se sigue viviendo. Entonces, ¿cuáles son los retos de Arévalo directamente? ¿Qué es lo que se puede pedir a partir de eso? Retomando el punto del tema del golpe de Estado. Tenemos un golpe de Estado que es el resultado ¿de qué? ¿De la inconformidad? ¿Del hartazgo? ¿De la indecisión? ¿O es únicamente un grito desesperado de una clase que se siente miedo? Y eso es muy difícil. Y viene otra cosa. ¿Arévalo va a ser capaz de ser coherente con lo que menciona? ¿O va a tener que llegar a un punto a negociar? Hoy, por ejemplo, se reunió con el CACIF. Tuvo reunión con el CACIF directamente. Y la Fundación Castillo le da su aval y le dice que espera lo mejor de él. Entonces caemos a otra parte. Ese discurso de un país fuera del CACIF, cuando realmente estamos retomando esas alianzas, donde estamos viendo a ungidos por este mismo sector, ¿qué nos está pasando? ¿Sucede que el CACIF está de acuerdo con Arévalo o sucede que se está dando cuenta de que es una batalla que no puede ganar? Bueno, yo sí sería muy crítico en el sentido de que lo que tú dices de a qué se debe nuestro golpe de Estado, porque sí hay que catalogarlo como tal por las acciones que se están tomando, por el objetivo claro que es que Arévalo no tome posesión. Yo siento que es miedo de esta clase política y que de esta élite económica que es el CACIF no sabemos si realmente su objetivo es truncar por medio del Ministerio Público las acciones y por medio de la Fiscal General que no se tome posesión, o lo que busca es como que crear esa falsa concepción de luego vestirse de oveja, ¿no? Y caerle bien a Arévalo y intentar negociar también con Arévalo y que lo del Ministerio Público sea un chivo expiatorio al final y sea una cortina de humo para que algo peor se... Porque, mira, David dijo, si hay miedo a que Arévalo tome posesión es porque algo grande es lo que se esconde y que nosotros no podemos ni siquiera dimensionar y que es algo fuerte lo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué razón entonces no, bueno, ganó X candidato, que se respeten las elecciones y hay que ponerle nombre? Estas acciones están dirigidas por Curruchiche, por Consuelo Porras y sabemos quiénes están detrás, es el oficialismo. Entonces, o le tienen miedo a procesos que pueda iniciar Arévalo, que ha prometido, ¿verdad? Iniciar procesos contra actores corruptos, o realmente hay algo mucho más profundo. Pero como decís, no cuadra que ya se esté sentando a negociar con el CACIF, que es la élite en nuestro país y es la clase beneficiada, la protegida, y que a la que le conviene que el país siga en la situación en la que está, ¿no? Fíjate que algo que a mí me gusta mucho entender es un argumento, justamente lo tengo acá, que es el tema de las reglas del poder. ¿Cuáles son esas reglas del poder que te permiten ejercerlo directamente, vivirlo y experimentarlo? Porque otra cosa, o sea, nosotros somos personas críticas, somos personas que estamos en desacuerdo con la estructura política actual, que somos personas que estamos queriendo ejercer una transformación, pero la pregunta es, ¿serías vos mejor presidente que Bernardo Arévalo? ¿Crees que estarías capacitado? ¿Crees que sería suficiente? Y no es que no podamos, es que el ejercicio y el juego del poder va a plantear esas reglas y si no somos capaces de seguirlas, probablemente caigamos en los mismos fracasos. Caigamos justamente en ser esas figuras vacías que no permiten el punto de partida de una transformación. O sea, por ejemplo, sin poder no tienes nada, como primera regla. O sea, el poder es lo que te va a sostener. Si no lo tenés, aunque seas la mejor persona del mundo, no va a haber nada. Hay una escena de Juego de Tronos que a mí me encanta, que está Cersei Lannister, que para los que sepan, pues saben que es la mala de la historia, pero le mencionan, el conocimiento es poder. Viene ella, toma a la persona, la mata y le dice, el poder es poder. Realmente el ejercicio es así de intenso. Es una forma en cómo se va a manifestar directamente a través de que este status quo, esta dinámica social, estas proyecciones de vida, este acomodamiento, estos lujos, estos millones de quetzales que van y vienen, así como todos estos privilegios, es el poder. Y si te has dado cuenta en las últimas semanas, ese poder regresa a los de siempre. Blanca Stalin regresó a su puesto en la Corte Suprema de Justicia y sus acciones vengativas se están reflejando contra el exmandatario del Esquisito, que está procesada y enviada a prisión provisional por 3 meses o 2 meses, si no estoy mal, por un delito que ni existe. O sea, existe el delito para funcionarios públicos, pero ella no era una funcionaria pública. Entonces,
te das cuenta que es una circunstancia donde el poder sigue siendo el poder y la gente va a hacer todo por mantenerlo, porque es lo que les da ese motivo para vivir, es su modus vivendi. Y cuando alguien se ve amenazado, van a tratar de defenderse y tratar de justificarse a partir de lo que ellos tienen. Entonces, es una lucha de poder. Y es una lucha para iniciar. Primero dejándolo claro, una lucha de poder establecida. Y esto va a ser las acciones que vamos a ver no solamente de aquí hasta el 14 de enero. Es una circunstancia que va a estar presente de aquí hasta que termine Arévalo su mandato, que esperemos si suceda, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer para que Arévalo no permita que estos procesos de poder cambien? O sea, redistribución del poder, no creo. Una reforma agraria para quitarle las tierras ociosas a la gente, menos, ¿verdad? Cambiar su discurso es algo que estamos viendo. Justamente es ese ejercicio, ¿verdad? Cómo va a empezar a negociar directamente con otros sectores. Y hablando del tema del golpe de Estado, no estamos únicamente vinculados o exentos, de esa dinámica. En los últimos 3 años, África, por ejemplo, ha tenido 5 golpes de Estado. En este año hemos tenido 3. Burkina Faso, Níger, Mali, si no estoy mal. Y obviamente todos son reflejo de un posicionamiento que también se refleja anticolonialista hacia Francia. Estos movimientos han sido únicamente por parte del ejército. Y cómo estos movimientos de parte de las fuerzas castrenses realmente claman llevar la libertad a su gente, claman de poner a autoridades, claman directamente una transformación a partir de esas juntas militares, ya no lo estamos viviendo en nuestro país. O sea, este tipo de golpes de Estado son un poquito más soft, por así decirlo. Exacto. Porque ya utilizan mecanismos dentro del mismo sistema para justificar. Todo lo que hemos visto, las firmas que supuestamente no existieron, las boletas que supuestamente estaban con problemas, la apertura de cajas, el secuestro de documentos, los alegatos, incluso de la nacionalidad del presidente, son mecanismos espurios, soft, que buscan justamente confundir a la población, que buscan la validación a partir de entrar a jugar las mismas reglas. Tal vez no tenemos golpes de Estado con la magnitud de violencia que existieron en el pasado, que eso es algo que no se debe repetir, pero aún así estamos jugando con un desgaste institucional. No solamente es un golpe contra las figuras democráticas, es un golpe incluso contra la propia gente. Los trabajadores del Ministerio Público, los trabajadores de la Corte Suprema de Justicia, los trabajadores del Tribunal Supremo Electoral, ellos tienen dignidad y merecen ser respetados. Pero ¿qué pasa cuando tus máximos representantes utilizan el sistema al que uno pertenece para llevar a cabo este tipo de confrontaciones? Entonces, este golpe de Estado no solamente tiene como objeto quitar el poder a una persona, sino que está sacrificando a otros para poder llevar su realización del poder y mantenerlo directamente por más tiempo. Bueno, y ya estableciendo lo que tú dijiste, de que al final es una lucha de poder y que sí hay un golpe de Estado, se está fraguando un golpe de Estado para Guatemala, y que si esperemos que Arévalo lo asuma, que no se corrompa, como lo decía Ángeles, ¿verdad? Pero entonces, como población, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, David? Y para concluir, mandar este mensaje de decir, bueno, estamos bajo ataque a nuestra democracia, está en peligro nuestra democracia, pero también no nos creamos el discurso de la otra parte que se levanta también para defender la democracia, el honor, la patria y la bandera, y lo que seguimos perpetuando es que siga este sistema de condiciones injustas para nuestra sociedad. ¿Qué hacer como sociedad si ya nos involucramos, ya fuimos a votar? Ya elegimos a alguien que no representa nuestro cambio, pero sí la esperanza de un cambio, porque eso fue lo que motivó a la población a salir a votar tanto el 25 de junio como el 20 de agosto. Creo que lo que mencionas es muy interesante porque realmente nos toca a nosotros 2 circunstancias. La primera es el respaldo. Independientemente de las acciones de Arévalo, su posicionamiento, la forma en cómo se refleja, pues nuestro trabajo como población activa es respaldarlo. O sea, ya fue electo, es nuestro presidente electo y tenemos que seguir en ese proceso. No podemos permitir que directamente ninguna otra fuerza externa nos limite ese derecho. El voto, por más pequeño que sea, cuenta. Es la manifestación popular de todos y todas. Entonces tenemos que respaldar la democracia. Los llamados a la manifestación, tal vez si no tenemos la oportunidad de estar activos justamente en las calles como quisiéramos,
pero desde nuestros espacios educar, concientizar y mantener ese discurso de estar alertas ante los ataques contra la democracia que vivimos. Que esto no sea únicamente que no nos pase por desapercibido, que sea algo que realmente tengamos presente. Pero ¿no será ese un discurso contrainsurgente y que volvamos a repetir nuestra historia? No, porque hay márgenes directamente. No te puedo decir, vayamos a un movimiento armado, vayamos a un radicalismo tal. Yo me considero una persona de izquierdas y yo te puedo decir que realmente hay márgenes, que la sociedad, lo escuchaba en el comentario del podcast anterior, que pecaba de ilusos, por así decirlos. Yo tengo un criterio que pecan de ignorantes. Y pecamos como sociedad. Es un más drástico todavía. Más drástico. Porque no se trata únicamente de cómo nosotros nos limitamos a nuestro actuar social, sino que la gente nos ha hecho ignorantes. Y esa ignorancia se traduce en miedo. Y ese miedo se traduce en complacencia. Entonces la gente es ignorante, la gente es complaciente. Y eso es algo que nos puede perjudicar. Que estemos dispuestos a aceptar el menos peor. Y ahí viene el segundo punto. Ser críticos. Críticos sociales, críticos personales, comprender de que los momentos sociales que estamos viviendo son trascendentales, que no nos pasan de enfrente y no somos parte. Vivimos en esa democracia, vivimos en esa transformación y nuestro trabajo es ser activos de muchas formas. No les digo, salgamos a manifestar, a quemar o a destruir, no. Hablar con la familia, hablar con los amigos, involucrarnos, leernos, darles 5 minutos para entender el contexto, criticar lo criticable y fortalecer lo que se deba fortalecer para que puedan mantener esa democracia. De lo contrario, los radicalismos van a aparecer. Están apareciendo. Y eso es una circunstancia que va a venir únicamente de un lado, ¿o será que el radicalismo violento ya existe del otro lado? ¿Cuántos activistas muertos? ¿Cuántas personas han sido privadas de su libertad? ¿Cuántas personas exiliadas hay actualmente? O sea, hablábamos de exiliados hace 27, 28 años antes de la firma de la paz, y estamos hablando de exiliados nuevamente. Pero bajo un criterio de migración forzada, ¿no? Y solamente es un término bonito para decir de que tienen que abandonar su país, sus ideas, su familia, todo. ¿A partir de qué? De la intimidación que ejercen los poderosos, los de siempre. Entonces... O de las mismas condiciones que generan. Exacto, no hemos cambiado nuestro juego, seguimos en el mismo juego, diferentes términos, diferentes actores, pero realmente vivimos bajo el mismo miedo. El aparato de inteligencia estatal sigue presente. Lo único es de que nosotros ya lo vemos y lo toleramos. Era lo que te decía antes, fuera de micrófono, cómo se le recompensa a aquellas personas que están debilitando al sistema. Cómo se les trae y se les idolatra ante la academia. Cómo se les premia justamente por aquellas cosas que no son favorables para nadie. No podemos oponernos porque es difícil. No podemos cambiarlo, que es difícil, pero podemos comenzar a criticar, a dar pasos primeros para entender qué es lo que hacemos bien y fortalecer aquellas cosas. El llamado a la organización comunitaria, el llamado a politizarnos, el llamado a informarnos, el llamado a fortalecer las estructuras comunales. Cualquier aporte cuenta. Y eso es lo que nos lleva justamente a defender nuestra democracia. Que tu voto realmente valga la pena. Que lo que has hecho, lo que has entregado, lo que has sacrificado valga la pena. Y no únicamente vengan otras personas que hagan su voluntad cuando ellos sí ejercen la violencia. Hablemos directamente de eso. Ellos sí ejercen vulneraciones sistemáticas a derechos humanos. ¿Por qué? Porque tienen el poder de la fuerza. Nosotros no lo tenemos. Lamentablemente sí tienen el poder, como dijimos anteriormente. Pero la forma de hacer algo también es informándonos. Correcto. Porque si pecamos de ignorantes, en la sociedad en general, es porque no buscamos una base confiable, una segunda fuente de información que nos pueda respaldar y nos pueda dar esa base para uno decidir, porque desde antes de la elección se vio esa polarización, esa desinformación, y no se diga ahora, ¿verdad? La gente está con esa incertidumbre de qué irá a pasar. Fíjate que algo muy interesante, y creo que es algo muy muy bueno, la gente no es complacida únicamente por una lámina o por una bolsa, por un atolito, no. La gente vota en contra de, y es algo muy frecuente, yo lo escuchaba directamente de algunas personas en comunidades, por el miedo a perder lo poco que ha logrado. Por ejemplo, algo que mencionaban directamente era de cómo ese discurso negativo de que las autoridades iban a quitar el apoyo a los programas sociales. Cómo después de 20 años habían logrado un centro de salud, cómo después de 15 años habían logrado
un camino para acceso a la comunidad, como después de 10 años habían logrado, pues, no sé, trabajos más estables, educación, esas luchas que están por años, que no debería ser así, tienen miedo de perderlas. Y el discurso, y ahí es tan importante el tema de las alcaldías, de cómo los alcaldes jugaban con ese discurso de decir, si viene esta persona, nos va a quitar eso que hemos logrado. Si queda Arévalo, ya no va a haber apoyo para nosotros. Nos conviene que quede tal persona. Ya no nos van a dar esto. La violencia se va a incrementar. ¿Por qué? Porque esta persona ya no nos va a dar la importancia. Entonces ya viene un discurso ya no únicamente de miedo, sino de manipulación. Y ahí es donde tantos actores políticos involucrados están. No son personas que sean tontas, por así decirlo, en palabras muy abruptas, sino que es una estrategia política que, a pesar de que se perdió la presidencia, no se pierde el poder. Las municipalidades, hay que hacer un recuento de cuántas municipalidades hay directamente de parte de la política tradicional. ¿Cuántos curules del Congreso hay? Semilla tuvo, 23 diputaciones en este nuevo ciclo que va a empezar, pero aún así no hacen mayoría. No son una fuerza de oposición constantemente. Y perdimos, tristemente, otros partidos de oposición. Perdimos diputados que son eficientes. Tenemos una sola diputada indígena en el Congreso. Entonces, a pesar de que lo que sucede, a pesar de que hablamos de un golpe de Estado, también hay que ponernos a pensar de que el país todavía lo tenemos perdido. El país estructuralmente lo tenemos perdido. Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, PDH, el Contraloría General de Cuentas. El único Sistema atisbo, penitenciario. exacto, el único atisbo va a ser el Ejecutivo. Y ahí entran las reglas del poder. ¿Cómo va a negociar Arévalo justamente para mantenerse? ¿Cuáles van a ser las acciones? Y que obviamente dentro del ejercicio crítico vamos a encontrar este problema. ¿Qué tanto va a tener que ceder Arévalo para poder mantener ese equilibrio? Va a ser muy complejo. Y por eso viene de que la transformación de este país no recae en una sola persona. Recae en todos. Hasta que realmente la gente que está preparándose asuma cargos políticos, la gente que se politice concretamente, la gente que se involucre al servicio público, que es lo más loable que existe realmente, pueda comprender que sus transformaciones vienen desde las bases, realmente va a haber un cambio. Pero de lo contrario, no podemos dejar solo a aquellas personas que quieren soñar. Y es que es una tarea titánica, como tú lo dices, porque de que va a tener que ceder, va a tener que ceder. ¿Y qué tanto? Y qué tanto, si cede, la población se le va a voltear también y el clamor popular ya no sea el respaldo que ahora sí lo tiene de forma mayoritaria, ¿verdad? Entonces, muchas cosas por ver y esperar. Siento que estos 4 meses, hasta el 14 de enero van a ser muy largos. Cada semana se espera un nuevo ataque del oficialismo, de esta estructura, del MP, de la FESI. Y que lo último que vivimos, la apertura de las cajas electorales, ese es un claro atentado a la democracia, un claro atentado a la misma sociedad, diciendo, bueno, lo que ustedes elijan no tiene valor. No, para nosotros no importa, no tiene ese valor sagrado que realmente lo tiene, que es la voluntad popular emanada mediante un voto para elegir a un presidente. Entonces son muchas aristas que hay que analizar. Muchas gracias, David, por estar el día de hoy. Ya llevamos más de 50 minutos charlando. Novelín, siempre alegre. Y creo que lo que buscamos es eso, consolidar un espacio de análisis crítico, de crítica social y de generar eso que nosotros queremos hacer desde nuestra comunidad, de impactar a más personas para que se informen, para que analicen, para que no se casen con la idea tradicional de decir no, porque esto atenta contra los valores de la familia, contra esto y esto y esto, y lo que están obviando realmente es la triste realidad que vive nuestra sociedad, los niños y la niñez que sufre constantemente índices de desnutrición crónica, nosotros mismos que sufrimos condiciones laborales pésimas, con salarios no dignos, nuestra canasta básica por las nubes, el combustible por las nubes, transporte público deficiente, todas estas circunstancias que son derechos sociales que a ley lo tiene que garantizar el Estado a través de sus autoridades, no lo estamos haciendo.
no lo están haciendo y no lo estamos gozando. Entonces, son muchos análisis que hay que hacer y los invitamos a seguir escuchando nuestro podcast de Encasillados, que al final pareciera que es eso, que estamos encasillados a un sistema, que no hay forma de cambiarlo, pero que podemos iniciarlo, como decías tú, David, con nuestra incidencia familiar, comunitaria, social, desde abajo, desde los diálogos primarios, y cambiar nosotros mismos y ser mejores personas y mejores ciudadanos y predicar con el ejemplo al final también. Entonces, gracias, David, y nos vemos la próxima. Y nos vemos para ahí la próxima. Entonces, feliz tarde, feliz día que en el tiempo que lo estén escuchando y hasta el próximo episodio de Encasillados.